de nuestro Dios a nuestras vidas. Gloria a nuestro Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Los niños pueden prepararse y partir a su clase. Señor les bendiga, hermanos. Cada uno de nosotros somos bienvenidos a este lugar. El Señor está aquí, nos estaba esperando y hoy tiene algo grande para nosotros, algo nuevo, algo diferente. Cada día en el Señor es una bendición. Cada día el Señor tiene algo diferente para cada uno de nosotros. Amén. Continuamos, hermanos, con nuestro estudio acerca de la oración y nos hemos venido paseando a lo largo de la Biblia por el Antiguo Testamento, encontrando maravillosas cosas importantes que están allí plasmadas. Hemos visto a lo largo de estos meses cómo diferentes hombres y mujeres, a través de la historia real que cuenta la Escritura, nos muestran situaciones difíciles, situaciones apremiantes, momentos de conflicto, ¿verdad?, en los que han visto la mano poderosa de Dios, fruto de una oración bien dirigida. Amén. Con el propósito de que aprendamos, el Señor ha permitido que estén allí plasmadas estas oraciones. Amén. Personas en dificultades, en presiones, en caídas, que aún se prendieron de la grandeza de Dios y aprendieron a confiar en ellos y vieron cosas maravillosas. A ese mismo Dios que clamaron todos estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, clamamos nosotros hoy. Amén. Y vamos aprendiendo cada día a través de su palabra de qué forma vamos a clamar a nuestro Dios con resultados impresionantes. Amén. En esta tarde-noche quiero tomar una ración o una porción de la Escritura de la experiencia de Job. Váyase ubicando en el último capítulo de Job, Job capítulo 42, y vamos a recordar un poco la historia de Job. Amén. Pero en especial, la gran mayoría de nosotros conocemos la historia de Job, ¿verdad? Pero vamos a centrarnos en aquella situación donde dice la Biblia que 3 amigos fueron a visitarle. Una vez un hermano me dijo, ¿por qué menciona que 3 amigos fueron a visitarle cuando en realidad al final se nombran 4? Porque es que el cuarto que estaba ahí no fue de visita, estaba ahí con él. Amén. Así que fueron 3 amigos a visitarle. Y normalmente cuando uno va a visitar a un enfermo, la actitud que debe llevar es de transmitirle ánimo, ¿cierto? De consolarle, ¿verdad? De transmitirle aliento. Y en nuestro caso, como hijos de Dios, vamos con el propósito de orar por el enfermo, ¿verdad? La Biblia, en esta porción de la Escritura, o en este libro de la Escritura de Job, está lleno de muchas oraciones. Sabemos que orar es hablar con Dios, ¿verdad? Y encontramos a Job hablando muchas veces con Dios. Pero en ningún momento se menciona ninguna oración de los amigos de Job. Por el contrario, lo que hicieron fue acusarlo, ¿verdad? De alguna forma lo estaban hiriendo en sus sentimientos, ¿verdad? Acusándolo de cosas que ni siquiera habían pasado por su mente, en realidad. Y vamos a mirarlo. Después que Job recibe todas estas acusaciones, todo este maltrato, vamos a decir, psicológico, aparte del dolor que estaba viviendo. No menciona la Escritura, pero podemos calcular que fue por semanas o quizás meses el sufrimiento de este hombre, porque narra todo aquel acontecimiento que sucedió. Primero la pérdida de sus hijos, pérdida de sus bienes materiales, luego cae enfermo y, para colmo de males, la visita de estos 3 caballeros supuestamente buenos, entre comillas, según su propio criterio, ¿verdad? Supuestos amigos, sin contar también con lo maravilloso que hizo la esposa por él, ¿verdad? Maldice a Dios y muérete, ¿verdad? Cuán malvados, cuán despiadados pueden o podemos llegar a ser las personas en momentos de caída. Por ahí un adagio popular o un dicho popular que dice: al caído, caerle. Del árbol caído todo el mundo quiere hacer leña.
La actitud debiera ser lo contrario. Job 42, vamos a leer del capítulo 7 en adelante. Estaremos leyendo hasta el 10. Amén. Job 42. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mira, mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado por mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, y andad a mi siervo Job y ofrecerlo en holocausto, porque vosotros y mi siervo Job, por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado por mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz Temanita, y Bilbad Suita, y Sofar Naamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová atendió a Job. Y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús, por tu palabra, Señor, por esta tarde preciosa donde nos has convocado con un propósito específico, y es bendecirnos, enseñarnos, oh Dios, exhortarnos y tratar con cada uno de nosotros. Porque tú anhelas, oh Dios del cielo, bendecirnos, porque anhelas nuestra prosperidad, porque anhelas, Padre de la gloria, derramar de tu poder sobre nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos, te pedimos que abra nuestro entendimiento y nos permitas entender el mensaje que tienes para nosotros en esta tarde-noche. En el nombre de Jesús, amén. Una cosa sobresale en este pasaje, y es el hecho de que hay un ejemplo claro de un hombre intercediendo por sus amigos. Job tenía todo el derecho de estar enfadado con ellos, ¿verdad? Por la situación que había acabado de vivir, ¿verdad? Pero Dios pone en el corazón de estos hombres, es más, no lo pone, sino que se los ordena, pero evidentemente trata con ellos y les dice: mi ira se ha derramado sobre vosotros, pues. Y ahora, para que esa ira desaparezca de mí, vosotros tenéis que ir donde mi siervo Job, para que él ore por ustedes. Imagínense la situación: un hombre tendido, un hombre ya que solo esperaba la muerte, orando por 3 personas aparentemente sanas, aparentemente limpias, aparentemente sabios, aparentemente muy buenos, ¿verdad? Viene a mi memoria que algunos de ustedes conocen al pastor Antonio Díaz, un hombre mayor. Hace algunos años tuvo un accidente y nos avisaron tan pronto pudieron. Inmediatamente hemos cogido el coche y nos hemos ido toda la familia para verle, ¿verdad? Fue para nosotros un impacto muy fuerte. La noticia no era ni mucho menos exagerada, era real lo que nos habían dicho. El pastor no se levanta. Venid a verlo antes que muera. Fue muy fuerte, ¿verdad? Y fuimos, efectivamente, había sido de ese tamaño el accidente, estaba con contusiones y huesos rotos por todo el cuerpo, las piernas, la clavícula, las costillas, los brazos, todo estaba completamente desmontado. Los bomberos tuvieron que abrir el coche donde él estaba metido con pinzas, con tijeras para sacarlo porque era difícil. Era un cuadro muy alarmante, muy impresionante. La familia estaba ahí. Entramos juntamente con mi esposa, solo nos dejaban entrar de a 2 personas. Y sorpréndanse ustedes, él nos animaba a nosotros. Empezó a recitarnos el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en delicados pastos me pastoreará. Sabíamos la situación en que estaba y habíamos hablado con la familia. Sabíamos que estaba con morfina. Se quejaba porque ya la morfina no le hacía efecto. Sin embargo, él sabía en quién estaba su confianza. ¿Ustedes lo conocen?
que ahí está vivito y dándole guerra al diablo, para la gloria de Dios. En las condiciones en que estaba este hombre nos estaba animando a nosotros, porque mi esposa no pudo contener las lágrimas, no pudo contener la exclamación de dolor y tristeza cuando lo vio. Una cosa era que te contaran y otra cosa era verlo realmente. Y él estaba animando, estaba fortaleciendo. Ya no sabíamos qué era más impresionante, si la enfermedad o la fortaleza y la fe de este hombre. Es el mismo cuadro multiplicado por 1000 que se narra aquí en la palabra, amén. No había en él ni un solo centímetro de su cuerpo que pudiera ser tocado. Era llaga podrida por completo. ¿Pero qué hizo este hombre? Dice la Biblia que se postró en tierra y ceniza y empezó a clamar. Encontramos en capítulos anteriores, en el 40 por ejemplo, yo les recomiendo a todos que leamos esta maravillosa historia de Job. Es bastante impresionante, pero también muy importante porque es muy edificante. Capítulos atrás, a partir del 40, encontramos a un Job discutiendo con Dios, prácticamente echándole la culpa a Dios de todas las cosas. Y hay una maravilla de preguntas que Dios le hace a Job y que no se atreve a responder. ¿Por qué? Porque pudo Job comprender, como él mismo lo exclamó, que solo de oídas le había oído. Ahora sus ojos le veían. Le veían en su sufrimiento, le veían en su dolor, le veían en su necesidad de Dios. Y en la realidad de la vida con relación a sus amigos. ¿Cómo es posible que alguien que es mi amigo venga a acusarme? Venga a echarme sal en las heridas prácticamente. En lugar de venir a sanarlas con aceite, como dice la Escritura, viene en cierta forma como a meter el dedo en la llaga, acusándome. Y es lo que pasa muchas veces, hermanos, cuando de repente pasamos por alguna aflicción, por alguna situación. Como cristianos podemos tener enfermedades, como cristianos podemos tener alguna aflicción. ¿Y qué hace la gente? Señalar, ¿no estará en pecado la hermana? Juzgar a la ligera, sin saber qué es lo que Dios está haciendo, el tratamiento que Dios está haciendo. Conocemos la historia que Satanás le fue permitido que lo atormentara y solamente se le pidió que no tocara su vida, que lo atormentara al máximo, y lo hizo. Y Job pudo ver esa realidad en su propia vida. Primero, este pasaje nos revela que tenemos una relación con otros. Pertenecemos unos a otros. Y que a pesar, hermano, de lo mal que nos hayan tratado, de la mala experiencia que hayamos tenido con otros, de la manera que Cristo nos perdonó, debemos perdonar a las personas. Y esa fue la actitud que tomó Job al orar por estos hombres. Como decía hace un momento, en los capítulos anteriores, 40 y 41, encontramos a Job ya enfrentándose a Dios, hablando directamente con Dios, pero allí no menciona que el dolor hubiera pasado. ¿Dónde dice que el dolor pasó? Versículo 10. ¿Y qué dice? Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? Cuando Job oró por sus amigos. Por sus amigos. Con amigos así, ¿para qué enemigos, verdad? A veces hay personas que incluso son de la familia, muy allegados, que son más crueles que cualquiera otro. Llegó el caso. Dios quitó la aflicción de Job cuando Job pudo perdonar.
pudo perdonar a aquellos hombres. Ahora mismo Dios había ordenado algo a estos tres personajes importantes que por algo están allí. ¿Por qué digo que son importantes? Porque les dijo el Señor que fueran y llevaran 7, ¿qué? Becerros y 7 carneros. De acuerdo a las indicaciones del Antiguo Testamento en el libro de los Números, los animales ofrecidos para sacrificio, los animales machos tenían un significado y los animales hembras tenían otro. Y en este caso, los toros o los becerros significan poder. Poder. Y aquí el Señor les está ordenando 7 becerros. Esto nos indica que estos hombres aparentemente eran líderes. Eran 3 líderes. Los carneros significan honra. Y esta honra a la cual el Señor se quería referir al pedirles que llevaran 7 carneros, muy posiblemente les estaba diciendo: ustedes han dañado la honra de este hombre. Ustedes, siendo autoridad, se han ensañado con este hombre, juzgándolo sin saber quién más que Dios, que era el que había dado autoridad a Satanás para que lo atormentara. Tenía autoridad para de esta manera hacerles saber a estos hombres en el pecado en que habían caído. Lo impresionante de todo es que, como dije hace un momento, este pasaje nos muestra que nosotros dependemos unos de otros. Somos miembros, dice la palabra, de un cuerpo. Y cuando un miembro del cuerpo se duele todo el cuerpo. Si un miembro del cuerpo se goza todo el cuerpo. Llevándolo al campo espiritual, en cuanto a nosotros, alrededor del mundo existen muchos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo puedo yo saber en un momento determinado que alguien en Nigeria, por ejemplo, está atravesando por una necesidad, por una dificultad, y poderme yo apropiar de esa necesidad? Aquí es muy difícil. Ahora mismo entre nosotros, cualquiera de ustedes puede estar atravesando por una angustia, por una necesidad, por una dificultad, y si yo no la sé, ¿cómo puedo yo congraciarme contigo? ¿Verdad? Pero el Señor es maravilloso, hermanos amados, porque a través de su Santo Espíritu nos vincula de tal manera que la Biblia dice que debemos hacer oraciones por todos los hombres, independientemente de donde estén, de lo que estén haciendo, ¿verdad? Y es lo que entendió Job. Si no, dice la Biblia que Job se puso a razonar con Dios a ese respecto. Pero, ¿cómo me pides, Señor, que yo ore por estos 3 malvados? ¿Has visto la forma como me has tratado? Eso sería lo lógico, ¿verdad?, de parte nuestra. Es que usted no sabe, pastor, lo que me ha dicho. Usted no sabe de qué forma me ha tratado. Yo siempre digo en este punto que usted tiene derecho, y yo también, de estar enfadado, de estar enojado. Tiene derecho de renegar, tiene derecho de todo. Pero tristemente ese derecho muchas veces se lo damos al abogado equivocado, se lo damos al abogado malo, en lugar de dárselo a Jesucristo, que es el abogado perfecto. El derecho se lo damos a quien no debe ser. Y en este caso Job no se puso a razonar con Dios, sino que obedeció. Hay una pregunta que está en el principio de la Biblia y que la Biblia la viene respondiendo casi constantemente. La pregunta de Caín a Dios, cuando Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Sí, tú y yo somos guardas de nuestros hermanos, independientemente de donde estén. Y un hermano dominicano que, para la gloria de Dios, el Señor le dio la oportunidad de estar aquí en España durante casi 5 años, decía lo siguiente: le doy gracias a Dios porque yo no sabía que tenía hermanos mallorquines o hermanas y españoles. Qué ignorancia, ¿no?
Si la iglesia del Señor está alrededor del mundo, pero le daba gracias a Dios. Más bien seguramente lo que quería decir era, yo doy gracias a Dios porque me ha permitido conocer hermanos españoles, hermanos alemanes. Yo pensé que solamente tenía hermanos nigerianos, porque estaban, haitianos que están ahí al lado. No, estamos alrededor del mundo. Y debemos orar por todos aquellos hermanos, como dice la palabra, que estos padecimientos que hoy sentimos los están pasando muchos hermanos alrededor del mundo. Entonces debemos orar por los padecimientos de nuestros hermanos. Yo no sé si usted ve noticias, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en la Franja de Gaza. ¿Están equivocados? Claro que sí, pero seguro que también por allí hay alguno de nuestros hermanos en Cristo. Sin contar con aquellos donde no se permite predicar el Evangelio. Hace algunos años, un hermano me mandó, ya no recuerdo de dónde, unas fotos y una petición de ayuda, de auxilio, porque habían quemado su casa por simple hecho de ser evangélico. Increíble, en pleno siglo XXI están sucediendo estas cosas. Sí, Señor, pasan estas cosas, muchas cosas. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí, tú eres guarda de tu hermano. Yo soy guarda de cada hermano alrededor del mundo. Y esta fue la actitud que tomó Job al responder de forma positiva, y sabemos el resultado, hermano. ¿Cuál fue el resultado? Y quitó Dios la aflicción de Job. Antes no. Dios quería, primero, darle una lección al diablo, porque el diablo, ¿qué le dijo a Dios? ¿Cómo no te va a servir Job? ¿Has visto a mi siervo Job, que no hay nadie con un corazón más entregado, más humilde, mejor servidor que él? ¿Cómo no te va a servir si lo tienes lleno de todo? ¿Y qué fue lo primero que hizo? Le quitó los hijos, le quitó las posesiones. Le quería dar una lección. En ningún momento Job renegó de Dios. Se cuestionaba sobre muchas cosas. Le parecía injusto lo que estaba pasando. Por eso en la Biblia se reflejan, aunque algunos puedan pensar que no, ciertos grados de madurez, ciertos grados de gracia. Una cosa es que delante de Dios somos todos iguales, pero hay un crecimiento espiritual y hay una porción de gracia para cada uno. Amén. Y por eso nosotros, como digo, dependemos de los demás. Yo necesito de vuestras oraciones y vosotros necesitáis de las mías. Yo necesito de las oraciones de todo el mundo. Usted imagínese, hermano, cuando esto se entienda a nivel del mundo y cuando yo tengo una petición, una necesidad, la lanzo a nivel mundial y todo el mundo esté orando. Es casi imposible que Dios nos responda. Amén. Obviamente, si nosotros estamos pidiendo algo conforme a la voluntad de nuestro Dios. Decía que hay ciertos grados, amén, de madurez. Miremos lo que dice en 1 de Juan capítulo 2, del 12 al 14. Y de esta manera podemos entender más claramente que sí que necesitamos unos de los otros. Dice, yo os escribo, hijitos míos, porque ustedes conocen al Padre. Yo les escribo a ustedes jóvenes, porque han superado el enemigo. Sí. Amén. Sigue, por favor, Liliana. Bueno, menos tú que no lees bien. Lorenzo, pues. Porque yo me he perdido. Sigue. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Correcto. Le habla y le escribe a los hijos. Hijitos, dice. Están pequeños. Le habla y le escribe a los jóvenes. Y le habla y le escribe a los padres.
Todos nosotros en un momento determinado de nuestra vida espiritual fuimos o estamos siendo bebés espirituales y vamos alcanzando un grado de madurez. Algunos, como dice la palabra, ya tendríamos que ser maestros. Entonces hay unos ciertos grados de madurez. Y yo tengo que entender esto, sabiendo que necesito de las oraciones de mis hermanos. Que en un momento determinado, yo, aún siendo el pastor, puedo sentirme decaído, puedo sentirme abatido, puedo sentirme desfallecido. Y entonces necesito la oración del último que ha llegado, por ejemplo. Evidentemente, si todos están orando, habrá mayor poder, mayor fortaleza. Pero si aquel que entra por primera vez a la iglesia y ese día acepta a Cristo en su corazón y entiende que debe orar por mí, esa oración me vale, me sirve. Aunque es el más pequeño de todos. Amén. La Biblia dice: el que crea estar firme, cuide de no caerse. Yo tengo que estar agarrado, aferrado, y necesito la oración de todos. Todos necesitamos de todos. Hay niveles de crecimiento y niveles de espiritualidad. Es verdad que, como dije hace un momento, todos delante de Dios valemos la sangre de Cristo. Amén. Así que hay niveles de conocimiento y niveles de autoridad. Todos somos iguales como hijos y como hijas en relación el uno con el otro delante de nuestro Dios. Pero esos niveles de conocimiento y niveles de autoridad se consiguen producto de nuestro esfuerzo espiritual. Amén. Siempre he dicho, hermanos, y lo repito, que cuando una persona nos pide orar por ella, lo hacemos, pero también le invitamos a que también ella lo haga. Es que no soy digno, es que no siento que yo recibo respuesta. Pues es la situación de Job. Todas esas oraciones que Job hizo a través de todos esos 41 capítulos parecieran no tener ninguna respuesta. ¿Estaba Dios descansando? ¿Estaba Dios dormido? ¿Se había olvidado Dios de Job? Dios quería darle una lección al diablo y también darle una lección a Job. Aunque la Biblia dice desde el principio, y dicho por el mismo Dios, que no había ningún varón como él, había ciertas cosas que necesitaban ser pulidas en la vida de Job. ¿Y cuáles eran esas cosas? Pues precisamente su actitud de grandeza, su actitud de bonachón, ¿verdad? Y de alguna forma sus ínfulas de grandeza de conocer muy bien a Dios. De oídas solamente te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Ahora te veo claramente. Hermanos, Job necesitó perdonar primero. La misma Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo dijo con claridad: si no perdonáis pues a quienes os ofenden, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Lo primero era perdonar. Cuando Job hace la oración por sus amigos, hay una actitud evidente de haber ya perdonado a sus amigos. Hermanos, si nosotros estamos orando por alguien, y aunque no sea en contra de esa persona con la que estamos orando, o por la que estamos orando, tenemos algo en contra de otro, olvídese de respuesta. Olvídese de respuesta. La prueba está en la palabra. La misma palabra lo dice. Volvamos a repetir el 42:10. Y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos. ¿Y qué más vino? Bendición. Dice: y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Pareciera muy materialista esta parte de la bendición, pero es que en los tiempos de Job, la bendición de Dios se transmitía o se traducía en posesiones y se transmitía en hijos. Esa era la bendición, posesiones, ¿verdad? Solo entonces
Cuando la actitud de Job de perdonar se hizo una realidad e invocó a Dios en favor de sus amigos, vino la bendición. Dios en esta tarde noche quiere que tú y yo tengamos una actitud perdonadora. Mire lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 32. Efesios capítulo 4, 32. ¿Quién lo tiene? Ántense los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Cristo os perdonó. Antes bien debemos ser benignos los unos con los otros. Dice que leyeran esa versión porque la mía dice así: debemos ser de corazón tierno, perdonándonos unos a otros como Dios por causa de Cristo nos perdonó. Hay muchos ejemplos, muchas vivencias, muchas realidades respecto del perdón. Viene a mi memoria una anécdota que leí. Un hombre fue a dar una conferencia en un lugar y después de la conferencia había una cena. Y este hombre se sorprendió de que el anfitrión de la casa donde él se iba a hospedar tratara mal a su esposa. Estaban ahí y de pronto malas palabras. Vamos a suponer que estaban sentados y le dice: córrete para allá, áspero, o quítate de ahí, ¿no ves que yo estoy aquí? Cosas como esas. Y dice el hermano que se sorprendió mucho, ¿no? Se quedó un poco consternado. Terminó la cena y el hombre le dijo: hermano, yo quiero irme con usted solo en mi coche. Mi esposa se va con otra pareja, la llevan a casa. Es que quiero hablar con usted. Vale. Le dijo: estoy avergonzado por la actitud que usted vio que yo tuve con mi esposa. Sé que se ha dado cuenta. Claro que sí. Bueno, es que tengo un resentimiento muy grande en mi corazón. Hace más de 10 años ella cometió un error muy grave. Y aunque dijimos que le habíamos perdonado, yo no la soporto. Cada vez que la veo me acuerdo de eso. Él le contó lo que había sucedido. No viene al caso contarlo ahora, fue delicado. Y constantemente sentía rabia. No había podido olvidar aquello. Entonces mi amigo le preguntó: ¿y ella qué actitud tuvo en aquel entonces? Le pidió perdón. Bien. ¿Y acaso tú no te has dado cuenta lo mal que lo estás haciendo? Porque eres un hombre amargado. Eres una vergüenza como cristiano, si es que en realidad lo eres. ¿No te das cuenta que el rencor te está comiendo y te estás matando incluso a esta mujer? Que por el error que ella ha cometido, sí, fue delicado, pero se arrepintió. ¿Cuál ha sido su comportamiento a partir de ahí para acá? La verdad que no me interesa saber. Amarrados o aferrados a un destino de maltrato, porque era maltrato psicológico lo que él estaba ejerciendo a esta señora. Lo aconsejó y se fue. Terminó su estadía allí, pasaron unos meses y lo llamó y le preguntó por la situación. Dijo: hermano, después de aquella noche, al día siguiente que usted se fue, hemos hablado con mi esposa y yo le he pedido perdón a ella, porque han sido 10 años que la he estado maltratando
no físicamente, sino como usted bien me lo dijo, emocionalmente, psicológicamente, juzgándola todo el tiempo. Y yo, en este momento, me siento el hombre más feliz porque nos hemos perdonado y la verdad que llevamos 2 meses de luna de miel. Hemos vuelto a empezar, empezamos de cero. Es que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Que las cosas viejas ya pasaron, que todo, absolutamente todo, se ha hecho nuevo. El mismo Señor Jesucristo nos dejó esa enseñanza. Si oramos con ese resentimiento, con esa raíz de amargura, mire lo que dice Mateo capítulo 6, del 12 al 14. Perdónanos nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Estamos diciendo una mentira, porque no es así si en realidad no hemos perdonado de corazón. Es un reconocimiento de santidad. Es un reconocimiento de pureza, sincera y real delante de Dios. Perdón quiere decir 3 cosas. Esto fuera bueno que lo apuntemos, para que lo enseñes y para que lo vivas. Perdón quiere decir 3 cosas. Las voy a leer para que usted las tenga en cuenta. Primero, quiere decir que yo no le diré nada acerca de esto a la persona que he perdonado. 3 cosas. Primero, que yo, a partir del momento que he dicho que he perdonado, no le voy a volver a decir nada a esa persona respecto de esa situación. Nada. Difícil, ¿no? Pero no es imposible. Difícil si lo hacemos en nuestra carne. Miqueas capítulo 7, 19 dice que Él echa nuestros pecados en lo más profundo del mar, no se acuerda más de ellos. ¿Le ha quedado claro el primer punto? Nunca más le hablaré de esto a la persona que he perdonado. Miqueas capítulo 7, 19 dice que el Dios echa los pecados nuestros en el fondo del mar y no se vuelve a acordar de ellos. Oye, si Dios, que lo sabe todo, que pudiera detallarnos segundo a segundo nuestros pensamientos, actitudes, gestos y faltas, ¿no se acuerda de ello? No es porque sea un viejito olvidadizo. Si no se acuerda, ¿por qué yo tengo que estarme recordando? Si Dios no se acuerda de mis errores, ¿por qué tengo yo que recordarle los de otro a ellos? Entonces, primer punto, nunca más le vuelvo a hablar de esta situación a la persona a la que yo he dicho que he perdonado. Segundo, perdonar quiere decir que no hablaré con nadie más acerca de eso. Ya está. ¿Por qué tengo que ir a chismosear con otros acerca de lo que otra persona me hizo? La Biblia dice que hay un mandamiento: no matarás. Y algunos de nosotros no matamos ni los zancudos que nos molestan de noche. Pero movemos con tanta facilidad las sin huesos que estamos matando la honra de las personas. Estamos matando la imagen de las personas. Entonces, no hablaré con nadie de esto que ya he perdonado. En el mismo punto, no me quejaré más con nadie, ni siquiera con Dios. Ni siquiera con Dios. Pero ¿por qué me vienes a contar esto si esto ya es agua pasada, chico? ¿De qué me estás hablando? Yo no me acuerdo. Dios el que lo dice, no, yo no me acuerdo. ¿Qué me vienes a contar otra vez la misma historia? ¿El mismo disco rayado?
no me quejaré más con nadie, ni siquiera con Dios. No lo volveré a traer otra vez, repitiéndolo con nadie más. Nunca más. Tercero, perdonar quiere decir que no volveré a hablar ni conmigo mismo de este tema. ¿Cómo es eso que voy a hablar conmigo mismo? ¿Lo entendéis? ¿Cómo es hablar conmigo mismo? Pobrecita de mí solita, pobrecito de mí solito. Nadie me entiende. Solo yo contra el mundo y el mundo entero contra mí. No hablaré nunca más consigo mismo acerca de esto. Siga escribiendo. No lo traeré en secreto todo el tiempo. Ahí el guardadito. Cara ahí de acontecimiento, de amargura y de tristeza. ¿Estás enferma o me quieres amargar el día? El que guarda cosas se amarga la vida y amarga la vida de los demás. ¿Esta cara tiene algún parecido con alguien? Esto es solamente coincidencia. Como con estreñimiento todo el día. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? Porque tiene una amargura, tiene un guardadito ahí. Yo perdono, pero no olvido. Eso es mentira, no he perdonado nada. Esto no puede ser. Le repito, no lo escriba porque ya lo escribió, lo voy a repetir. Quiere decir que no hablaré de este tema conmigo mismo. No lo traeré en secreto todo el tiempo. Ahora sí siga escribiendo. No pondré el proyector de la película en mi mente y la traeré a relucir hasta que vuelva y salga mi enfado y me vuelva a enojar de nuevo. Mi abuela, en paz descanse, decía que al celoso el diablo le pone visiones. Porque siempre está, ay, cuando me engañó con aquella morena. Y eso que era morena. Y le gustan las rubias. ¿Cómo será con las rubias? ¿No? Y ahora tiene una secretaria rubia. Y el compañero de trabajo, mallorquín. Y ella quiere aprender a hablar mallorquín. Ahí está la película, dando vueltas. ¿Y qué hace? Conectar el proyector de la película en su mente y la trae a relucir hasta que sale el enojo y sale el enfado. Llegas a casa, una trompa más grande que la de unos hormigueros. ¿Qué te pasa? Nada, tú sabrás. Hay otro dicho por ahí que hay gente que le gusta sacar verdades con mentiras. Y... ¿qué las terminaste? Y al final te trajo este chico. ¿Quién vino con vosotras? Claro, como el pobre con la pobre ya conoce la actitud del cabezón o la cabezona, tiene que mentir. Aunque la hayan dejado en la esquina, tiene que decir, no, me vine caminando. Y de la esquina para acá, tiene que venirse corriendo para llegar sudando. Por culpa de un cabezón o de una cabezona que todavía tiene una película en su mente, que la proyecta todos los días, y entonces sale a relucir la bemba colorada. Ahí, la trompota, estirando jeta. Se está cargando el matrimonio, se está cargando la familia, se está cargando su vida, porque no perdona nada.
Y donde quiera que vaya, va todo estreñido. Tengo una migraña. El diablo que te tiene retorcido porque no has perdonado. Efesios 4:32, que ya lo leímos, dice que seamos de corazón tierno, perdonándonos los unos a los otros, así como Dios nos perdonó a causa de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos advierte: si tú no perdonas a otros, tampoco mi Padre que está en los cielos perdonará tus ofensas. Mateo capítulo 6, versículo 15. Por cierto, el mensaje de este día llevaba por título Relaciones. Relaciones. Sí, para orar tenemos que relacionarnos con Dios, pero tenemos que relacionarnos también con la gente. ¿Soy acaso yo guardián de mi hermano? Sí. Yo no sé, hermano, si algo de lo que yo te he mencionado, Dios te ha mencionado en el día de hoy, ha tocado tu corazón. Yo ignoro por completo si en tu corazón hay resentimientos, raíces de amargura. Pero recordemos lo que le sucedió a Job, permitido por Dios. Solo cuando él tomó la decisión de orar, habiendo perdonado a sus 3 malvados amigos, ¿qué dice la palabra? Dios quitó la aflicción y vino la bendición. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a escuchar una adoración, vamos a clamar a nuestro Dios, pidiéndole en este día que tenga misericordia de nosotros, conforme a su infinito amor, a su infinito poder, a su infinita gracia. Señor, hay aflicciones, hay, por Dios del cielo, situaciones difíciles en nuestra vida que requieren de tu atención, que requieren, oh Dios, de tu intervención.